noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Todos bien este día domingo? ¿Bien? Muy bien, hoy está con nosotros para compartir el programa el diputado Chino Navarro. Hola Chino, ¿cómo te va? Diputado provincial por la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. También está con nosotros Ignacio Copani. Hola Ignacio, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias por venir. Muy bien, arrancamos con el primer tema. Tiene que ver con lo que veíamos en la apertura, la editorial del día de ayer del diario La Nación, en donde hacen referencia a estas últimas denuncias que hubo sobre trabajo esclavo en sectores rurales. Curiosamente, La Nación lo interpreta de otra manera. Lo vemos. Polémica editorial de La Nación niega el trabajo esclavo. Es evidente el interés del diario La Nación en defender a sus anunciantes. Disfraza la comisión de un grave delito penal enmarcándolo en la puja de intereses de los sectores. La Nación, la editorial de hoy, se pone del lado de las empresas, ¿no? El título de editorial de hoy de La Nación es muy gracioso. Dice, trabajo esclavo más mentiras intencionadas, ¿no? Como diciendo que estas denuncias, con imágenes que se ven, son mentiras. La Nación, editorial, director Bartolomé Mitre. Trabajo esclavo, más mentiras intencionadas. Trabajo esclavo, más mentiras intencionadas. Las recientes e infundadas denuncias constituyen otra muestra de la agresión del gobierno nacional contra el campo. Las recientes e infundadas denuncias constituyen otra muestra de la agresión del gobierno nacional contra el campo. Esto le hago una especie de reflexión a los compañeros. El lenguaje es la primera forma de la dependencia. Si uno plantea una contienda ideológica con el lenguaje del enemigo, está perdiendo el debate de entrada. No se debe llamar campo. No existe el concepto político campo. Hay que llamarle el conflicto del gobierno con las patronales del campo. No podemos adoptar el lenguaje de aquellos que nos empiezan ganando a partir del lenguaje. Las recientes e infundadas denuncias constituyen otra muestra de la agresión del gobierno nacional contra el campo. No se debe llamar campo. No existe el concepto político campo. Hay que llamarle el conflicto del gobierno con las patronales del campo. Y después trata de justificar, como si fueran los patrones, diciendo que los trabajadores es habitual que no dispongan de las comodidades habituales porque son temporarios. Ahora les toca a empresas en su mayoría transnacionales, dedicadas a la producción de maíces híbridos. Resulta que empresas de renombre reconocido en el mundo que están sujetas a todo tipo de regulaciones e inspecciones son acusadas de conformar nidos de explotación humana del tipo de las más perversas del globo. La producción del polen indeseado no dura más de 15 a 20 días, por lo cual el trabajo de los grupos de trabajadores tiene una duración muy limitada. Se explica entonces, dada la condición de trabajo temporario, que las condiciones de habitación de estos trabajadores no dispongan de las comodidades habituales en el trabajo rural permanente. Se alojan en casillas transportables o carpas especiales, reciben agua potable, comida y normas de seguridad, de higiene y seguridad según disposiciones vigentes. No tenían luz eléctrica y los trabajadores estaban alojados en casillas de chapa, así como verdaderos esclavos. Toman agua de riego en depósitos de plástico que están a la intemperie. Miles de personas son estafadas viniendo del norte del país a un campo de soja. Encuentran una realidad completamente diferente. Comida podrida, falta de baños, hacinamiento. ¿Ustedes no comen desde el día 2? Sí, no. ¿Por qué no traen? Porque no lo traen. ¿Y hace cuántos días que estamos aquí de bici sin nada, sin comida, nada? Bueno, cuando llueve no se puede ingresar a sus locales. Cuando llueve, ¿se llueve mucho? ¿Ah? ¿Se moja? Sí, entramos aquí. Pero ¿y es barro esto? Sí, es todo barro. Porque cierra. Claro. Se alojan en casillas transportables o carpas especiales. Reciben agua potable, comida y normas de seguridad, de higiene y seguridad según disposiciones vigentes. Salarios en blanco y cargas sociales conforme a la ley, con herramientas de trabajo a cargo de las empresas. Sin perjuicio de tratarse de una labor exigente, nada justifica las calificaciones de tal infierno laboral.
Esas son las imágenes de trabajo esclavo. ¿Ven esas casillas? Ahí dormían los trabajadores. Terrible. En cada una de esas casillas dormían por lo menos 5 o 6 trabajadores. Era tanto el calor que para evitar el calor que venía del exterior ponían pasto entre su cama y el exterior los trabajadores. Toda la gente va al monte y es más que daño. Estos son 2 baños que están para 80 personas. 2 baños. Para 80 personas, 90 personas. ¿Pero que es un hueco? No, es un pedacito, hueco, mira. Pero tiene cartel, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? Baños y ducha. Baños y ducha. Estas son las duchas. La ducha pues no tiene agua. Ah, ¿no tiene agua esto? No tiene nada, no tiene nada. Nada justifica las calificaciones de tal infierno laboral. Nada justifica las calificaciones de tal infierno laboral. Esto está escrito hoy, editorial de La Nación. Hoy. Claro, el tema es cuánto tiempo hace que esto indudablemente es de siempre. Sí, es de siempre. Entonces uno escucha a ellos, cuando ellos dicen, no sé si es trabajo esclavo, para mí es porque para ellos no es esclavo, digamos, porque para ellos está bien que sea así. No les gusta que lo llamen esclavo. O sea, los pobres viven así, no me jodas. Me parece que por eso a ellos les llama la atención que lo quieran llamar esclavo. Porque no te pueden decir, bueno, son pobres. Pero no digas esclavos, son pobres, los pobres viven así. Todo aquello que se haga para mejorar las condiciones de seguridad e higiene en esta u otra cualquier actividad laboral será siempre bienvenido. Sin embargo, eso no puede hacerse blandiendo peligrosa e injustificadamente la espada de la justicia penal, con un fin mezquino como parece ser el que moviliza a las huestes oficiales. Entre ellas, el propio ministro de Trabajo de la Nación, que debería mostrar un justo equilibrio en el contexto de las relaciones laborales. Tiempo argentino. La dignidad es el fundamento ideológico de nuestro gobierno. Por Carlos Tomada, ministro de Trabajo. El diario La Nación este sábado redobló la apuesta. Bajo el título Trabajo esclavo más mentiras intencionadas, descalificó todo lo actuado por el Estado Nacional, por los estados provinciales y también por la justicia. Además, le exige equilibrio a este ministro de Trabajo y, lo que es más grave, a la presidenta de todos los argentinos. La pregunta básica es, ¿de qué equilibrio hablamos? Porque queda claro que el peso de la fundamentación del diario está de un solo lado. Casualmente, el de la producción concentrada a cualquier precio, el de maximizar ganancias sin límites, en el que no se mide ni se valora que se trata de personas. El Ministerio de Trabajo no está dispuesto a ser equilibrado cuando se trata de trabajo ilegal y de trabajo esclavo. Bueno, muy bien. Insistimos en que hay una situación judicial alrededor de lo que está ocurriendo con estas denuncias, o sea que lo que está interviniendo en este caso es la justicia, no es el Ministerio de Trabajo o el Poder Ejecutivo a través de sus otras alternativas, sino que se parte de la idea de que se está cometiendo un delito. ¿Cómo lo ves, Chino? A ver. Yo lo leí ayer y la verdad estaba en un disparate. Que para ser justo con la Nación es coherente con lo que ellos escribían allá por 44 o 45 cuando se sanciona el Estatuto de Peón Rural. Hay una editorial de la Nación que yo no me acuerdo textualmente, pero es bueno buscarlo porque dice algo así como que ¿para qué quiere tanta plata esta gente que no sabe cómo gastarla? Está bien con lo que se le paga. ¿Qué van a hacer con esta plata? Lo único que van a hacer, dice, es generarle costumbres que los va a llevar por el mal camino. Incluso el texto, al margen de lo que ustedes señalan en el informe, hay alusiones recurrentes a la ley, Constitución, principio de inocencia, en la editorial esta que estamos comentando. Son, la verdad, unos caraduras muy importantes porque además lo ponen como editorial, pero sin embargo me parece que el título, el que hizo el título, si vos lo lees, trabajo esclavo, 2 puntos. Si vos en vez de 2 puntos pones trabajo esclavo, coma, más mentiras intencionadas, es un título certero para esa editorial, porque son todas mentiras intencionadas las que escribe La Nación, ¿no? Está bueno. A ver, Ignacio. Bueno, es justificar lo injustificable. Hay un montón de tareas que podrían decir lo mismo, que la logística de tales trabajos hay que hacerlas explotando a los demás. De hecho, los artistas que estamos de gira tendríamos
bajo esa mirada, una justificación más grande. Decir, bueno, hoy estamos en esta ciudad, mañana en la otra, aguanten, duerman en la camioneta que seguimos laburando mientras yo me alojo en el mejor hotel. No, me imaginaba un ejecutivo, digamos, un alto ejecutivo de estas empresas que viaja, digamos, a otro lugar de trabajo. También podría estar esos 3, 4 días que se pasa haciendo negocios en una situación precaria, claro, digamos, porque está 2 o 3 días, no hace falta. Pero Fernán, en lo que pasó en TVR, dice algo muy claro: ese es el país del centenario. Ellos ya han mostrado las cartas. Yo escuché más de una vez a alguien del mencionado campo, que también es malo generalizar, como decía Pressman, decir que era muy difícil blanquear a los trabajadores del campo, porque la gente de campo es muy simple y no puede blanquear a un trabajador porque es mucho trámite. Y el trámite de blanquear a un trabajador del campo o de cualquier área es mucho más fácil que el de cambiar la camioneta. Cambiar la camioneta implica la verificación policial, el 08, bueno, una serie de requisitos, mucho más difícil que el de que esté en blanco y con sus derechos un trabajador. Y en el campo se cambian las camionetas con mucha continuidad, así que es una de esas excusas que a veces, porque salen a flor de piel, decir, bueno, esto es así, pero bueno, nada, es tratar de justificar lo injustificable. También lo justifican diciendo que el trabajo es momentáneo, que van 15, 20 días, pero no es una sorpresota que vienen 15, 20 días. Para ellos es una actividad que es o mensual, semestral, anual, poner lo que vos quieras. Así que las condiciones pueden ser óptimas y lo que va cambiando es la gente que va acá 15 días. O sea, no es una excusa válida. Y la época de defloración de tal planta y todo eso es siempre la misma. Eso claro, no es que los agarra de sorpresa. Uy, qué quilombo hay que cosechar. Sí, vieja, todo. Llamemos gente. No, ya sabían que venían. Sí. Y pasa con un montón de cultivos, no solamente con este caso del maíz, digamos, con la defloración del maíz, sino hay un montón de producciones agropecuarias que necesitan de este tipo de mano de obra temporaria. En todo el mundo, en todo el mundo. Se tardó mucho, me parece, medio siglo desde esto que mencionás, el Estatuto del Peón Rural, allá por los años 40. 44. Más lo que leyó acá el otro día nuestro compañero Pressman, la mirada esa absoluta, oligárquica, antidemocrática, antiplural de la sociedad rural sobre los trabajadores, parecido a lo que vos dijiste, que de algún modo, ¿para qué van a ganar más si se lo van a dilapidar A mí lo que me parece que la nación no nos sorprende. Digamos, uno puede sorprenderse de a dónde aumenta el cinismo o la capacidad de mentir con cierta solemnidad, porque colocarlo en el editorial le da cierta solemnidad. Hagamos una aclaración para la mayoría de las personas, no para nosotros, que no están en el periodismo. Ahí dice doctor Bartolomé Mitre, porque Bartolomé Mitre es el fundador del diario y es el director simbólico, y está desplazado de hace muchos años por el grupo Saguier, que es el que preside, por eso la carta está, firmada por Julio Saguier. Es decir, el nombre, no le quito responsabilidad, lo que digo es que no tiene nada que ver con el diario, es un hecho simbólico. Ahora, también me parece que es fácil la lectura de eso. Primero, la Nación la lee en determinado tipo de lector. La puede leer alguien que no tiene nada que ver con la Nación, pero en general tiene un objetivo, un target, y va bien dirigido ese editorial. Es lo que quiere consumir el que lee ese diario. Me parece que está bien. Lo que sí me parece que queda claro para la mayoría de las personas que tienen, voy a decir una cosa casi tonta, que tienen simplemente un corazón humano, decidir quién tiene la razón en esta visión del trabajo esclavo o no esclavo. Si la mirada del editorial de la Nación o la mirada de la mayoría de las personas sobre ese trabajo. Sí, igual vos ponés a esta altura en la Nación y decís la gente lee lo que quiere leer, en este caso es una mentira, está al nivel de una tarotista que vos vas a escuchar lo que querés que la tarotista te diga. Porque... Muy bueno. Claro, pero me parece que es cierto que lo que dice Orlando que no sorprende. A mí igual me sorprende el cinismo, porque, digamos, ellos pueden defender esos intereses, pero negar la realidad a este punto, me parece que ahí se pasa un umbral que pone en evidencia, bueno, hasta dónde están dispuestos a entregar lo que sea en función de la defensa de sus propios intereses. Además, creo que tiene dos ejes bien claros. Por un lado, cuestiona el rol del Estado
como controlador de las condiciones laborales, ¿no? Que el Estado vaya a mirar cómo las empresas, digamos, en las condiciones en las que tienen sus trabajadores, esto es inmiscuirse directamente en el capital privado, en los negocios, y esto no corresponde. Y por otro lado, la defensa absolutamente irrestricta del capital transnacional, diciendo que, bueno, estas son grandes empresas prestigiosas en el mundo, que como acá desde una visión absolutamente zurda se puede estar cuestionando lo que hacen estas empresas, que seguramente, como todo el mundo sabe que las transnacionales hay algo que hacen es respetar la ley, no tener trabajo esclavo en ninguna parte del mundo, el trabajo infantil no forma parte de las denuncias contra las transnacionales. Esta imposibilidad, ¿no?, de que el Estado regule la economía, me parece que, bueno, queda nuevamente en evidencia. Además, por otra parte, tomando el eje de las transnacionales, precisamente, la Argentina quedó a salvo de muchas de las tropelías de las transnacionales, justamente por no haber entrado en el ALCA. Pero esto es lo que hacen en la mayor parte de los países que integran el ALCA, es decir, imponer sus propias modalidades de trabajo por sobre las legislaciones laborales, incluso de los respectivos países. Y lo que pasa y lo que hacen es que cuando en los países desarrollados, en Europa o en Estados Unidos, los multan millonariamente porque hay escalas de producción o modalidades laborales que no pueden cumplir, lo que hacen es mudarse a México, mudarse a Perú o venir acá, que si bien no estamos en el ALCA, hay una legislación antigua, perimida, que debería ser urgentemente revisada por el Congreso. Perimida y permeable, claro. Claro. Sí, lo que esto muestra es que lo de la 125 no fue una reacción casual. Había mucho más atrás. Nuestro capitalismo es un capitalismo que, si bien hoy está transnacionalizado, nace en las estancias. Es un capitalismo que luego se engancha con el puerto, pero que comienza en lo que uno decía la oligarquía vacuna. Primero derrotan al gaucho, después derrotan a las chacras como modelo alternativo de producción agropecuaria del productor libre respecto a los grandes latifundios. En otros países el capitalismo nace cuando se vence el latifundio, acá al contrario. Claro. Y lo que está en juego acá es rentabilidad, es plata. Claro. Por eso tiene esta actitud que podemos llamar cínica o buscar otro calificativo, pero lo que está en juego, por eso es importante aclararlo y remarcarlo, no aclararlo, perdón, sobre todo en este año electoral, lo que defienden los grupos económicos es la rentabilidad. Una rentabilidad salvaje, porque con la ganancia extraordinaria que tiene el campo, podrían estar en el marco de la mejor ley, pagar salarios absolutamente justos y seguirían ganando mucho. Sin embargo, tienen un desprecio por los trabajadores, tienen un desprecio por lo popular, que hacen que puedan escribir semejante barbaridad. Y creen que debe ser a lo mejor un documento liminar. Nunca les importó hace 170 años a la nación y a los grupos económicos que antes llamamos oligarquía, nunca les interesó lo popular. Por eso nos han matado, dictadura, exilio, tortura, y ahora la trataron de acorralar a Cristina con la 125. Acuérdense que lo de Carta Abierta, cuando plantea lo destituyente, es que iban por un gobierno que, como vos decías, trataba de regular, de frenar ese exceso salvaje de un capitalismo que hay que acotarlo para que sea justo, para que sea equitativo. Orlando, ¿te quedó algo? No, me parece que coincido con todo esto, así que no. Perfecto, entonces vamos a pasar a otro tema, tiene que ver con algo que dijo Mariano Grondona hoy a la mañana en Radio 10. Yo no sé si es en un programa que tiene él o fue entrevistado en el programa, pero comparó allí a Néstor Kirchner con Hosni Mubarak, el presidente de Egipto, obviamente alrededor de la pretensión de Mubarak de perpetuarse en el poder. Lo escuchamos.